Clase número 1 de misionología. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis estimados hermanos. Vamos a emprender y a comenzar esta materia muy importante que tiene que ver con las misiones y está contemplada dentro de la malla curricular del Instituto Bíblico Pentecostal. Vamos a ver en el plan de curso de esta materia. Ustedes lo tienen ya lo deben tener en sus correos y también algunos los tienen de manera física. Esta asignatura corresponde entonces a Bachiller en Biblia y Teología, trata acerca de misionología. Comenzamos el 6 de agosto y termina el 10 de septiembre. Entrega 3 unidades de crédito. También tenemos el bosquejo de todo lo que nosotros vamos a estudiar en esta materia. Vamos a ver la primera parte, introducción a la misionología, después las definiciones, bases bíblicas para las misiones en el Antiguo Testamento, las bases bíblicas para las misiones en el Nuevo Testamento, en qué consiste la Missio Dei, razones bíblicas para apoyar las misiones, cuáles son los propósitos de las misiones, los motivos de las metas también de las misiones, el llamado misionero, el llamamiento de los latinos, o el llamamiento y los latinoamericanos se refiere acá, el llamamiento y la mujer en las misiones, el llamamiento y la familia del misionero, la preparación personal del misionero, preparación académica, idiomática también, una preparación evidentemente que el misionero debe tener una capacitación bíblica porque es precisamente lo que va a dar a conocer a otras tierras, y una experiencia ministerial previa antes de viajar al extranjero a llevar a cabo el ministerio de intercultural o transcultural. Hay varias formas, también los requisitos para ser misionero. Los participantes en la laica, en las misiones, hay misiones a corto plazo, hay también misiones a largo plazo y misiones informales, promoviendo las misiones en una iglesia local, las metas de la promoción de las misiones, las razones para promover las misiones en la iglesia local, algunas barreras también que impiden que se promuevan las misiones de la iglesia local, cuáles son los métodos para promover las misiones, la promesa de fe, una herramienta muy importante para sustentar económicamente a los misioneros que se encuentran en el extranjero, historia de la estrategia misionera muy importante, interesantísimo esa parte que tiene que ver con la historia, y antropología de las misiones, los pueblos no alcanzados, que es un grupo étnico. Aquí ya vamos a comenzar a trabajar con el libro de Larry Pate, que es un grupo étnico, la gran comisión, un enfoque etnocéntrico, tipología de evangelismo, establecimiento de iglesias autóctonas, que es el propósito final, de acuerdo a estos 2000 años de historia del cristianismo, todos los desaciertos, todos los errores que se cometieron en el pasado. Ahora la meta de las misiones consiste en establecer iglesias autóctonas. Esa es la finalidad, la meta de las misiones modernas, establecer iglesias autóctonas que sean autopropagadas, autofinanciadas y que ellos mismos se organicen, se sustenten y comiencen a formar su propio liderazgo. Esa es la finalidad y la meta de esta tarea misionera. Cómo establecer las iglesias autóctonas, la comunicación a través de fronteras culturales, la exploración de la forma y significados, síntomas de choque cultural, los principios de la enculturización. Todo eso es lo que vamos a ver durante todos estos meses, este tiempo de misionología. También en el plan de curso, en la página número 3, ustedes tienen en su plan de curso, que es la parcelación de la materia, tienen ustedes los temas que vamos a ver, las actividades del estudiante. El 6 de agosto, de parte del estudiante, no se realiza ninguna actividad. El 13 de agosto se entrega el informe número 1. Para el 13 de agosto hay que fijarse muy bien en cuanto a la fecha de entrega de cada una de las tareas. El 20 de agosto se entrega la tarea número 2. El examen es el 20 de agosto. Y el examen, como acá no tenemos tareas o deberes, sino que tenemos informes de lectura, entonces las preguntas de los exámenes van a surgir en base a las presentaciones que nosotros estamos viendo y que yo se lo voy a enviar a sus correos electrónicos.
hay que fijarse muy bien en la parcelación de la materia porque esta es su ruta a seguir para cumplir con los plazos en su informe de lectura y en sus exámenes. Hay que fijarse en la parcelación de la materia. Pruebas escritas son 2, equivalen al 50% de la nota final, informe de lectura son 4 y una disertación figura acá, lo voy a dejar como participación en clase. Y en cuanto a los informes de lectura, la descripción de los informes de lectura, se debe leer los siguientes libros, entregar un informe de lectura de cada uno según el formato que será entregado por el profesor. El primer libro en el cual se deben hacer entrega del informe de lectura es de David Bosch. Está por acá este libro. A ver, quiero saber si estoy grabando. Efectivamente estoy grabando. Quería asegurarme de eso, de que se estaba llevando a cabo la grabación. David Bosch es este libro que tengo acá en la biblioteca. Este es el libro de Misión en Transformación, Cambios de Paradigma en la Teología de la Misión, David Bosch. Fue profesor y presidente del Departamento de Misiones de la Universidad de Sudáfrica, autor prolífico, conferencista, elocuente en varios idiomas. Uy, extraordinario el hombre, ¿eh? Conferencista, elocuente en varios idiomas, el Dr. Bosch ha sido de inmensa influencia en el mundo cristiano y para cambiar los desgastados patrones misionológicos por un acercamiento más bíblico y justo. Por lo mismo el Dr. Bosch luchó incansablemente por la reconciliación en Sudáfrica. Este es un clásico, uno de los libros más importantes en cuanto a las misiones mundiales. Los cambios de paradigma en la teología o en la misionología actual. Importantísimo este libro de texto, mis estimados hermanos. En ninguna institución me lo hicieron leer, ni en ISUM. Sin embargo, lo leí en Fatela, pero no en misiones, sino en una materia que se llamaba Cambios de Paradigma en la Teología Actual, porque él habla acerca de los cambios de paradigma o los cambios de las estrategias que se han utilizado en la antigüedad y en la historia de la Iglesia para llevar a cabo, realizar las misiones mundiales. El siguiente libro en el cual ustedes van a realizar sus informes de lectura, que es el informe 2 de lectura, todo esto está en su plan de curso. Ustedes solamente leen el plan de curso y realizan sus actividades en base a lo que dice el plan de curso. Es Lewis, Jonathan Lewis, Misión Mundial, tomo 1. Este es también un clásico muy importante que se debe leer. Estos son dos, el tomo 1 y el tomo 2. El segundo y tercer informe de lectura. Y el otro es de Larry Pate, Misionología, nuestro cometido transcultural. El autor de esta obra en particular fue escrita para los estudiantes de ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. Es lo que se estudia todavía en ISUM, en la materia de misionología. Importantísimo, si ustedes tienen la posibilidad de comprar esta literatura, es fundamental. Esos son los informes de lectura. Y es lo que tienen que leer ustedes. Pero hay otro libro que no está en el informe de lectura, pero sin embargo en la bibliografía, es de Ruth Tucker, Hasta lo último de la tierra, una historia biográfica de la obra misionera. Desde los primeros misioneros del mundo hasta la época contemporánea, trata de la vida, la obra y las distintas estrategias que se emplearon a través de toda la historia en llevar a cabo el mensaje del Evangelio, las misiones, o llevar a conocer a Cristo al mundo. Pero en la biografía de los misioneros, de eso habla esta obra. Son muchas páginas, 611 páginas en total. Habla de muchos personajes a través de toda la historia que han contribuido a las misiones mundiales. Esos son los autores entonces y los informes de lectura. Si quieren profundizar más sus conocimientos en cuanto a esta materia, tienen la bibliografía. David Bosch, uno de ellos, Misión en Transformación, el otro de McGabran, Cómo llegar a ellos. Es un libro principalmente para
para evangelismo discipulado, pero sin embargo sirve bastante para misionología, leerlo, porque nos da herramientas prácticas y también algunas estrategias para alcanzar a los budistas, a los islámicos, a los judíos, es decir, a personas que son de otras naciones. Sirve para el misionero que va a aquellas tierras donde se encuentran estas religiones o donde prevalece estas creencias, y también sirve para presentar el evangelio a personas que pertenecen a otras religiones y que llegan a nuestro mundo, a nuestro continente o a nuestro país. El otro es Antropología Cultural, un libro muy importante. Esto me lo hicieron leer en Fatela, interesantísimo, de Stephen Grunland y Marvin Myers. Este es el libro Antropología Cultural. Aquí se va a desprejuiciar todos los misioneros de las otras culturas. Indica que todas las culturas son diferentes, ninguna es superior a la otra, y nos ayuda a eliminar este etnocentrismo que caracteriza al mundo entero, al mundo en general. De ver el mundo desde la perspectiva, el enfoque de nuestra cultura. Lewis, ya le presenté este libro de Lewis, y Olivares, Evangelización en una segunda cultura. Guillermo Olivares, este libro me lo compré en marzo del 2020, este año, en Temuco, Evangelización en una segunda cultura. Ellos están trabajando con las comunidades mapuches en la región de la Araucanía. Uno es de Lautaro, Gonzalo Oliva, de Lautaro, Chile. Actualmente es coordinador de la pastoral indígena mapuche de la Comunidad Misionera Bautista de Chile. Es decir, ellos están trabajando con las comunidades de una misión transcultural, porque están evangelizando realmente con una cultura totalmente diferente a la cultura chilena. Y Larry Pate también es un libro que la mencioné también, y entre otros autores que aparecen en la bibliografía. Muy bien, hemos visto entonces el plan de curso, y ahora vamos a trabajar con la primera presentación entonces de misionología. Las definiciones. Primero vamos a adentrarnos en cuanto a la utilización de los conceptos en los libros de textos de misionología. Es muy importante tener un mismo lenguaje para poder comprender lo que están transmitiendo los libros de texto que nosotros utilizamos. Y en las páginas de internet también, o también nos ayuda a comprender el lenguaje que utilizan los misionólogos en el mundo, o también los misioneros en el mundo. Estas definiciones están en base al libro de texto que nosotros utilizamos en ISUM. En el 2010 participé en mi primer módulo de ISUM. La misión de la Iglesia es participar en el propósito eterno de Dios de redimir al mundo. Mi hijo, hermanos, me disculpan, está gritando porque se frustra cuando no puede hacer un edificio con unos bloques de madera. Hace un escándalo más o menos grande. Muy bien, vamos a ver las siguientes definiciones de misiones. La misión de Dios, ¿en qué consiste la misión de Dios? Las misiones, cuál es el significado o la definición de misiones. Una misión también, misionología, misionólogo, evangelizar, misionar, enculturización, contextualización. Todos esos vocablos debemos identificarlos para comprender cuando nos acerquemos o nos iniciemos en el estudio de la misionología, en los libros de texto y los que sostienen los profesores de misionología en el mundo. La misión de la Iglesia, ¿en qué consiste? La Iglesia, en un sentido amplio, general, la Iglesia es participar en el propósito eterno de Dios de redimir al mundo. Esa es la misión de la Iglesia.
Es muy importante sostener este punto de vista y tenerlo presente. La misión de la iglesia es participar en el propósito eterno de Dios de redimir al mundo. Esa es la definición de la misión de la iglesia. Participar, ¿por qué? Y no es la protagonista, porque el protagonista de las misiones mundiales es el Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es la extensión de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La obra que comenzó Jesucristo en su primera venida en este mundo es continuada por la iglesia una vez que ésta fue investida del poder de lo alto en el día de Pentecostés y cuando nació también en el día de Pentecostés. No es otra cosa entonces que la iglesia hace lo que Cristo comenzó. Seguimos haciendo entonces la tarea. Es Cristo actuando por medio ahora de su iglesia. Por eso que la misión de la iglesia es participar simplemente en el propósito eterno de Dios de redimir al mundo entero, no solo su sector local, geográfico, sino que es internacional y mundial. Eso es la misión de la iglesia. Las misiones, por otra parte, ¿a qué se refiere las misiones? Se refiere a la participación de la iglesia. Nuevamente, la iglesia es participativa, no es protagonista, es participativa simplemente. Es la gran comisión. Y cuando hablamos de iglesia no nos estamos refiriendo a las asambleas de Dios, a la iglesia de Dios, a la iglesia cuadrangular, que son las iglesias que se caracterizan por ser iglesias misioneras, a la Alianza Cristiana Misionera, a las iglesias bautistas, que se caracterizan por ser iglesias eminentemente misioneras, que se encuentran en todas partes del mundo, las iglesias también anglicanas, que se caracteriza por las misiones transculturales, pero principalmente trabajar con los pueblos originarios del mundo. Cuando hablamos de iglesia no nos referimos a las iglesias con características misioneras o con énfasis misionero o que están llevando a cabo misiones mundiales y son iglesias que fomentan permanentemente las misiones mundiales o las misiones transculturales, sino que hablamos de iglesia, la iglesia de Jesucristo. Toda persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, que ha sido integrada a una iglesia, cualquiera esta sea su denominación, es eminentemente esa iglesia misionera. Y se ha convertido él en un responsable, un promotor de misiones, de fomentar, de ayudar, colaborar con las misiones mundiales, con las misiones del mundo, o las misiones internacionales o interculturales. En este sentido, todas las iglesias deben contribuir a las misiones. Algunas iglesias son responsables en cuanto a las misiones. En otro sentido, las iglesias que no están participando en las misiones son irresponsables y no han comprendido la naturaleza inherente de lo que es una iglesia. Una iglesia es una iglesia enviada, pero no solamente a su territorio o a su zona geográfica, sino que es una iglesia enviada a todo el mundo, a todas las personas de la tierra. Debe tener la voluntad firme, la convicción, la persuasión y hacer un esfuerzo para llevar a cabo la obra a todas partes de la tierra. Cuando hablamos entonces de iglesia, es la iglesia cristiana. No una denominación en particular es más responsable que otra. Todas las iglesias son responsables en predicar el evangelio a toda criatura. Aquí en Chile tenemos un problema con las iglesias que son pentecostales, lamentablemente. A diferencia de los pentecostales que son de Estados Unidos, como las Asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular, ellas son iglesias misioneras, eminentemente misioneras. Pero sin embargo, acá en Chile, la iglesia no tiene ese enfoque de predicar el evangelio a otras tierras. Pueden haber iglesias en otros países, como por ejemplo, algunas iglesias pentecostales están en Argentina, Bolivia, Perú, también en Estados Unidos, en fin, en otras, en Australia también, pero no son iglesias que han nacido
siendo sustentados estos hermanos por la iglesia local, sino que se han ido por motivos de trabajo. Y por esa razón han abierto filiales en aquellas regiones. Muy bien, la misión entonces las misiones se refiere a la participación de la iglesia en la Gran Comisión por medio de la predicación del Evangelio en otras culturas. Esa es la definición de las misiones. La participación de la iglesia en la Gran Comisión por medio de la predicación del Evangelio en otras culturas. Aquí nos estamos refiriendo entonces a la adquisición de un nuevo lenguaje para poder transmitir el Evangelio. Es más significativo el predicar el Evangelio en el mismo idioma del grupo anfitrión del que está recepcionando el mensaje del Evangelio. Involucra entonces acá un esfuerzo intelectual de la adquisición de un nuevo idioma para poder transmitir el mensaje del Evangelio. Las misiones son esas entonces, siempre una participación de la iglesia, pero para predicar el Evangelio en otras culturas. Esa es las misiones. Una misión, ¿a qué se refiere una misión? Todos estos son conceptos que aparecen en los libros de textos, pero debemos nosotros definirlo, explicarlo, para poder entender de qué está hablando el autor cuando lo utiliza. Una misión es un esfuerzo específico para cumplir la Gran Comisión. Eso es una misión. Tenemos una misión. Hacer un esfuerzo muy específico, muy concreto para cumplir la Gran Comisión. Por ejemplo, vamos a hacer un esfuerzo de equipar y capacitar a algunos hermanos para predicar el Evangelio a otra cultura. Y para ello necesitamos que estas personas se adiestren en un idioma. Por ejemplo, aquellos que van a predicar el Evangelio a Marruecos o a Mauritania o a otros países que estuvieron bajo el dominio de Francia en su momento y están hablando el francés. Por lo tanto, para ser más efectivo, más eficaz el establecimiento de una obra en aquellas tierras, se requiere entonces hablar el lenguaje del francés, hablar el francés. Por lo tanto, vamos a cumplir la misión, o vamos a hacer un esfuerzo concreto para cumplir la Gran Comisión de ayudar a los hermanos para aprender o adquirir un nuevo idioma, que es el francés. Si hay otros hermanos que van a ir, por ejemplo, a los pueblos árabes, el misionero entonces debe hacer un esfuerzo, años de esfuerzo, para la adquisición de un nuevo lenguaje, y es que va a ser el árabe. Debe dominar el árabe para poder transmitir, comunicar el mensaje del Evangelio. Hay un esfuerzo específico. Ese esfuerzo específico se llama una misión. La iglesia tiene una misión. Para sostener un misionero en el mundo se requiere también hacer esfuerzos económicos. Este es el esfuerzo intelectual. Aunque también hay un esfuerzo económico ahí, porque para poder adquirir un nuevo idioma se requiere cancelar, tener recursos para poder pagar aquel estudio. Pero también para poder sustentar a un misionero en el extranjero se requiere un ingreso mensual que sustente a ese misionero, y que ese ingreso mensual sea sustentado en el tiempo por cierta cantidad de años. Y cuando están seguros, la agencia misionera está seguro de que ese misionero se le puede sustentar por un periodo de tiempo de manera sistemática todos los meses, se comprometen las iglesias a hacer un sueldo a ese misionero, entonces se le puede enviar al extranjero. Hay un esfuerzo económico ahí. Ese esfuerzo económico de sustentar a una familia misionera o a un misionero o a una misionera en el extranjero se le llama una misión, un esfuerzo específico para cumplir la Gran Comisión. Misionología, por otra parte. ¿De qué se trata este concepto misionología? Es el estudio de misiones y todos los temas relacionados con estas. La misión es la participación de la iglesia en el plan eterno de Dios de reunir o de redimir al mundo. Las misiones se refiere a la participación de la iglesia en la Gran Comisión por medio de la predicación del Evangelio a otras culturas. Una misión es una tarea específica, concreta, para cumplir la Gran Comisión. Misionología, por otra parte, es más académica. Aquí las personas están pensando, reflexionando, teorizando cómo mejorar
la tarea de la gran comisión, cómo cumplir, qué estrategia desarrollar para mejorar, para ser más eficaz, mucho más efectivo, más rápido, el establecimiento de iglesias autóctonas en el extranjero. Todos estos libros que le acabo de mencionar, que se encuentran acá en la biblioteca, son obras y resultado de trabajos de misionólogos o de la misionología. La misionología es la parte teórica, es el estudio que están relacionados con la misionología. El misionólogo, por otra parte, es un experto en la materia de misionología. El misionólogo es un misionero, pero también que escribe, reflexiona, piensa y da cátedras también, trabaja en investigaciones misionológicas. Este es un misionero, un experto en la materia de misionología. Evangelizar, por otra parte, es compartir el evangelio con otras personas, en cualquier lugar, con el propósito de que la persona acepte a Cristo como su Salvador. Evangelizar ya es una tarea que no lo realiza el misionólogo, sino que lo puede realizar cualquier persona. La finalidad es que ésta acepta a Jesucristo como su Salvador. Misionar, por otra parte, es el esfuerzo por proclamar el Evangelio en otra cultura con el fin de evangelizar y establecer una iglesia autóctona. Misionar es algo más concreto, entonces, ahora, más específico. Está diciendo que esta persona no es solamente alguien que está evangelizando en esta cultura, sino que es una persona que se va a otra cultura y en esa cultura presenta el mensaje del Evangelio, pero la finalidad de presentar el Evangelio es ganar a una persona para Cristo, que él acepte a Cristo, pero la meta es que se establezca allí una iglesia autóctona, una iglesia local. Esa es la tarea de misionar. La meta de misionar es que se establezca una iglesia autóctona, pero primero hay que dar los pasos previos, y esta es predicar el Evangelio en otra cultura. Enculturación. ¿Qué es lo que es el concepto? ¿A qué se refiere? ¿A qué alude el concepto de la enculturación? Es el proceso de adaptación personal del misionero a la cultura en la que se sumerge para poder predicar el Evangelio. La enculturación, entonces, es ese proceso de adaptación a la cultura. ¿Cuáles son estos procesos de adaptación a la cultura? Primero, el idioma. Segundo, acostumbrarse a la vestimenta, al clima, a la cultura, a los modos, también a los elementos propios de una cultura, por ejemplo, los códigos de conducta. Debe aprenderlo y debe adaptarse a esos códigos de conducta. Cuándo saludar, cómo saludar, a quién saludar, en qué momento se puede predicar, en qué momento se debe callar, la forma de vivir también, las comidas, todo eso el misionero debe adaptarse. Y esto es un proceso de adaptación que demora un tiempo. Más adelante nuestros libros de texto que vamos a leer nos van a indicar que hay que pasar por un periodo de enculturación, un proceso que tiene varios niveles para poder adaptarse a aquella cultura. A eso se refiere enculturación, el proceso personal del misionero de adaptarse a la cultura en la que se sumerge para poder predicar el Evangelio. Es un esfuerzo agotador porque se supone abandonar la cultura en la cual uno se ha criado, ha nacido, ha vivido, se ha adaptado y debe desaprender aquellos códigos de conducta y aprender otro totalmente nuevo. De eso se trata el proceso de la enculturación. La contextualización es el proceso de comunicar el mensaje del Evangelio adaptándolo a la cultura anfitriona para que sea entendible para los oyentes. A eso se refiere el proceso de la contextualización. El más básico, el más sencillo de adaptar, se debe explicar muy bien esto, es el proceso, la contextualización, el proceso de comunicar el mensaje del Evangelio adaptándolo a la cultura anfitriona para que sea más entendible para los oyentes. ¿De qué manera se adapta el mensaje del Evangelio? Al idioma.
De eso se trata y de eso hablamos cuando nos referimos a la contextualización. No se refiere a distorsionar, a cambiar el mensaje, traicionar el mensaje o la esencia del mensaje de tal manera que sea entendible para los oyentes, sino se refiere a adaptar el mensaje de tal manera que la esencia del mensaje pueda ser entendido por los oyentes. Y una de las maneras para poder hacer inteligible el mensaje es el idioma. Se debe predicar en el idioma. ¿De qué manera van a entender los oyentes el mensaje cuando se predique en el idioma del pueblo anfitrión? También cuál es la música, también en qué momento se debe predicar. En fin, el misionero sabe de qué manera, cuál es la más pertinente para que el mensaje pueda llegar a aquellas tierras. A eso se refiere la contextualización del mensaje del Evangelio. No se refiere a traicionar, a violar, a mutilar, a deformar el mensaje, sino que la esencia del mensaje sea recibido, comprendido por el pueblo que está recepcionando el mensaje del Evangelio. Muy bien, hemos visto entonces los conceptos de la misión de la iglesia, la misionología, una misión, misionología, misionólogo, evangelizar, misionar, enculturación y contextualización. Estos son los conceptos que debemos manejar en esta materia de la misionología. Estos son apuntes ahora tomados del libro Misionología desde América Latina por Bruce S. Thomas, capítulo 1. El libro no lo tengo, sino que es un libro que también es un libro de texto de ISUM. Es una antología de diversos textos. Lamentablemente no lo pude encontrar en ninguna parte este autor, pero lo tengo por lo menos en el libro de texto de ISUM. La iglesia que resulta como fruto de los esfuerzos de la misión va a ser una iglesia que tiene dos características, dice Bruce Thomas. La iglesia que resulta del esfuerzo misionero tiene dos características. Será una iglesia local autóctona. Estos son conceptos que se repiten una y otra vez. La meta de la misión es establecer una iglesia autóctona. Y se adaptará a la cultura en la cual existe, a la cual ministra. Estos dos conceptos son importantísimos. Porque en la antigüedad, aquí en Chile solamente viendo, las iglesias anglicanas, por ejemplo, predicaban en inglés y predicaban solamente para su gente, sus feligreses. Pero no tuvieron la intención, la voluntad deliberada de poder ganar a personas que no eran creyentes. Los anglicanos, los presbiterianos, los luteranos tenían esa finalidad. Incluso hasta los católicos romanos predicaban en latín. Por lo tanto, nunca fueron iglesias autóctonas, sino que fueron iglesias trasplantadas. Y cuando llegó el momento de ganar a personas que eran de otras culturas, que eran chilenos, por ejemplo, no se contextualizaron, sino que se hicieron iglesias de trasplante. La misma práctica cultural, los mismos himnos, la misma forma de organizarse, la misma alabanza, la misma forma de ser iglesia, es la misma de Inglaterra, de Estados Unidos, de Escocia, o de donde venían las iglesias antiguas, y las personas que se convertían al Evangelio y que eran miembros de estas iglesias, debían adaptarse a esta cultura. El esfuerzo de adaptación entonces no provenía de los misioneros de la iglesia, sino que provenía de las personas que se convertían al Evangelio. Y se pensaba en esa época que la civilización occidental, la cultura occidental, no era separable, no se divorciaba del Evangelio. El Evangelio y la cultura de Occidente eran exactamente lo mismo. Por eso, si la persona quería convertirse, debía convertirse a la cultura también occidental o anglosajona. Pero actualmente las estrategias misioneras son diferentes. Ahora la finalidad, que es la meta, es lograr que se establezcan iglesias
autóctonas, iglesias locales autóctonas, no iglesias de trasplantes, sino que se lleve el Evangelio, se arraigue el Evangelio en esta cultura y ellos mismos sean autónomos y sea una iglesia autóctona. Esta iglesia sea capaz de predicar en sus mismos códigos culturales, sus mismas características culturales en cuanto a organización, formas estructurales de cómo construir una iglesia, cómo la forma de cantar los himnos, la forma de adorar, la forma de evangelizar, de hacer misiones, sea propio de esa cultura, porque será más relevante para el grupo al cual desea ministrar o quiere ganar. Si la iglesia es autóctona, no será una iglesia considerada por la comunidad como un tentáculo del Estado para asimilarlo culturalmente, como es la acusación que se le hace o se le plantea a las iglesias católicas y evangélicas en la región de la Araucanía, principalmente las comunidades mapuches. Ven a las iglesias cristianas, independientemente de su confesión o su denominación, la ven como tentáculo del Estado cuya finalidad es destruir y aniquilar la cultura y asimilarlo culturalmente a la civilización occidental. Así se ve estas iglesias católicas, romanas, iglesias también evangélicas. Pero actualmente lo que se intenta y todos los misioneros en el mundo quieren lograr es hacer iglesias autóctonas, que no se vea como una iglesia foránea que quiere destruir la cultura, sino como una iglesia de esa localidad, organizadas por ellos mismos y predicando no de manera amenazante para destruir una cultura, sino enriqueciendo la cultura en la cual se ha insertado aquella congregación o aquella iglesia. Se adapta entonces a la cultura en la cual existe y a la cual ministra. Cuando decimos adaptarse a esa cultura no estamos diciendo, o nadie quiere decir tampoco, esto no se debe malinterpretar, que se deben abandonar los principios cristianos de tal manera que sea adaptada a esta cultura. El mensaje esencial del Evangelio debe adaptarse a esta cultura anfitriona, pero no se traiciona lo esencial del mensaje. No se traiciona tampoco a Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo. El pecado, evidentemente y claramente en la Biblia, eso se va a predicar en aquella cultura. Además que estos pecados de crimen, inmoralidades y diversos tipos de defectos del ser humano son condenadas casi en todas las culturas, con excepción de algunas, por ejemplo, pero los pecados que menciona la Sagrada Escritura son condenados casi por la mayoría de las culturas de la tierra, por lo tanto no significa que se va a reinterpretar lo que la Biblia menciona como pecado. Él se lleva la esencia del mensaje, pero se viste de un ropaje de la cultura en la cual se quiere predicar. En eso consiste la iglesia autóctona, se adapta a la cultura en la cual existe y a la cual ministra. Además, formará una parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal e internacional. Cuando se quiere decir una iglesia autóctona, no se quiere decir tampoco que sea una iglesia que está aislada o desconectada de la iglesia mundial o la iglesia universal internacional, sino que tiene las mismas creencias dogmáticas en cuanto a la Biblia, a Dios, al hombre, al pecado, es decir, que ostente la misma doctrina distintiva en estos 2000 años de cristianismo, no sea una secta. Cuando se está hablando acerca de una iglesia autóctona, no se habla acerca de una iglesia herética, mundanal, liberal, una iglesia heterodoxa o una secta, sino que se está hablando de una iglesia cristiana, que esté vinculada, que tenga una comunión espiritual con las iglesias universales e internacionales. El tercer elemento básico por definir es el de cruzar una nueva barrera. ¿A qué barrera se refiere esta? Una barrera cultural. Esta característica muy marcada en los esfuerzos misioneros puede tomar muchas formas. Una barrera a las misiones puede ser la lingüística, es decir, otro idioma. Ya se produce un choque cultural. Cuando trato de predicar el Evangelio en el idioma castellano, la otra persona está hablando alemán o la otra persona está hablando árabe, no me va a entender, por lo tanto se produce un rechazo, un choque cultural.
Si no me entiende, no es que esté rechazando el Evangelio, lo que pasa es que no me está entendiendo lo que yo deseo comunicarle. Una barrera también geográfica, se encuentra en otra parte de la Tierra, en otra parte del mundo. Política igualmente, porque también hay otras formas de gobierno y algunas prohíben el cristianismo, como en China o Corea del Norte. Nacional o cultural. Estas son las barreras que se presentan en el momento de las misiones: lingüística, geográfica, política, nacional o cultural. La palabra misiones en sí implica que el misionero sale de su propia cultura y que cruza una barrera cultural al entrar en otra cultura. Esto se debe tener muy presente, principalmente para los jóvenes. Hay muchos fracasos según lo que se registra en las estadísticas de los misioneros, principalmente de personas que por las emociones van al extranjero y como no tienen una preparación previa, no hay una madurez tampoco, fracasan porque lo ven desde una perspectiva muy romántica, poco realista, muy fantasiosa, también utópica de lo que consiste realmente el trabajo de misiones. Y por eso deben volverse como Marcos, por ejemplo. El entusiasmo efímero termina cuando comienzan ya a producirse estos choques culturales, cuando ha abandonado su tierra, su familia. La persona debe ser madura emocional y espiritualmente para llevar a cabo esta tarea tan importante que es las misiones del mundo, porque va a ir a otra cultura diferente. La diferencia entre evangelización en su propia cultura y evangelizar en las misiones es que la última se hace cruzando una barrera cultural. Los participantes de las misiones, la iglesia es participante en las misiones, pero la iglesia es participante en las misiones bajo la dirección del Espíritu de Dios. El propósito de las misiones es la evangelización del mundo y también es la evangelización de cada individuo. El resultado de la misión es establecer una iglesia local, pero esta iglesia local debe ser autóctona y que se adapte a la cultura en la cual existe y a la cual ministra. Cualquier pregunta, estimados hermanos, que surja en base a esta materia, que no haya quedado claro, ustedes me lo plantean, como siempre en todas las materias que hemos estado viendo, a mi correo electrónico, y después que finalice la materia yo se lo envío a todos a sus correos electrónicos. Continuemos con la siguiente presentación. Las bases bíblicas para las misiones en el Antiguo Testamento es lo que vamos a ver a continuación. Las misiones es antes de la creación del mundo. Eso es lo que dice el libro de Efesios, en los cuales fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice el capítulo 1 de Efesios, verso del 1 al verso 13. Esto está son presentaciones que le voy a enviar a sus correos electrónicos. Aún antes de la creación del mundo, Dios escogió a los creyentes. Según el pasaje de Efesios, el pasaje bíblico, el plan tiene 3 propósitos. El primer propósito es que Dios tiene un propósito salvífico. ¿A qué se refiere el propósito salvífico? Salvar a los hombres. Dios nos llama a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos adoptados en Cristo. Estamos en Cristo, vivimos en Cristo. Crucificado con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado por Cristo. El cristianismo se comprende el estar en Cristo. Dios quiere que todos lleguemos a conocerlo, conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Se conoce no solo por lo que la Escritura dice o comenta, se le conoce por medio de la experiencia con Él. Se conoce a Dios, a Cristo, cuando practicamos el cristianismo. Ese es el primer propósito, la salvación, conocer a Dios. El otro propósito es la santidad. Dios nos llama a ser santos y sin mancha delante de Él. Para lograr este objetivo
para ser santos y sin mancha delante de Él, es lo que vamos a tratar en la próxima materia que viene de misionología, que tiene que ver con la formación espiritual, o la perfección cristiana, o también conocido como la teología espiritual. Son herramientas prácticas, elementos prácticos, disciplinas espirituales, prácticas que nos ayudan, por medio de la práctica, a crecer en la santificación y el ser encontrado sin mancha delante de Dios. Dios nos llama entonces, nos salva y luego nos santifica, formándonos a la imagen de Jesucristo, que es un proceso que dura toda la vida. Quiere que seamos santos como Él es santo. Tarea compleja, difícil, pero ineludible. Esa es a la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. El otro elemento que se encuentra en Efesios capítulo 1, verso del 3 al verso 13, el tercer propósito de Dios es el deseo de Dios de que todo sea para su gloria. Pablo explica que el propósito, que éste existiera para la alabanza de su gloria. Es decir, fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, para la alabanza suya. En este pasaje vemos la actividad del Trino Dios en el esfuerzo misionero a través de los siglos. El Padre nos bendice predestinándonos a ser adoptados como hijos suyos. El Hijo nos da redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Somos sellados finalmente por el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos dice entonces el libro de Génesis. Desde antes de la fundación del mundo, entonces, Dios nos ha predestinado para ser llamados hijos de Dios, para ser sellados, para ser justificados, santificados. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 28, después de la creación de Adán y de Eva, el Señor les mandó que se multiplicaran y llenaran la tierra con su descendencia. Desde el Edén en adelante, el plan de Dios es que su gloria y su obra lleguen a todo el mundo por medio de los hombres. Ese es el propósito desde la creación del mundo. Estamos viendo las bases bíblicas de las misiones del mundo. Desde la creación, Dios quiere que su gloria sea contemplada por todo el mundo. Su obra llegue a todo el mundo por medio de los hombres. En Génesis capítulo 12, en el verso 3, dice lo siguiente: cuando Dios llamó a Abraham para salir de su propia tierra, lo hizo con la promesa misionera de que serían benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esta es una promesa mesiánica por medio de Abraham, principalmente del hijo de Abraham. Todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Desde el primer contacto con Abraham, Dios dejó claro su intención de incluir a todos en su plan de salvación. La bendición de Jacob sobre su hijo, Judá, incluye una referencia al Rey eterno, y a él se congregarán los pueblos. ¿A qué se está refiriendo el pasaje de Génesis capítulo 49, verso 10? A Jesucristo. Es una profecía mesiánica y es una profecía misionera también. En el libro de Éxodo, por otra parte, uno de los propósitos que tenía en esos encuentros difíciles con el rey era un propósito misionero. Dios usó a Faraón con el propósito de anunciar su nombre en toda la tierra. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 9, verso 16, que su nombre sea conocido en el mundo entero, el nombre de Dios. Josué, al pasar el Jordán, construyó un monumento conmemorativo porque Dios quería que todos los pueblos de la tierra conocieran que la mano de Jehová es poderosa. En el libro de Éxodo, entonces, en el libro de Josué, encontramos que Dios desea que las naciones y el mundo conozca su obra y su gloria. La única manera de que su obra sea conocida es siendo transmitida por los creyentes en la actualidad. Los salmos, ahora, en la literatura sapiensal, en los salmos se hace un llamado a alabar a Jehová
y a todas las naciones en el Salmo 117, verso 1. En el Salmo 22 hace referencia a la obra expiatoria de Jesucristo e incluye a todas las familias de las naciones. En el Salmo 93, verso 3 dice: proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. El último versículo del Salmo 150 enfatiza la idea de la universalidad del Evangelio cuando declara: todo lo que respira alabe a Jehová. Esto, lamentablemente, estos propósitos salvíficos y de que el nombre de Dios sea conocido, sea glorificado y alabado en todas las partes de la tierra, todavía no se hace efectiva. Porque lamentablemente la Iglesia no ha cumplido su tarea de la gran comisión, de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lamentablemente, aún estas declaraciones que evidencia y revela la voluntad de Dios, de que su nombre sea glorificado en todo el mundo, no es posible. Porque hay 2.000 millones de personas en la tierra que no ha oído ni una sola vez el nombre de Jesucristo. El profeta Isaías, por otra parte, Isaías capítulo 2, verso del 2 al verso 3, habla del tiempo cuando todas las naciones correrán al monte de Dios para escuchar la palabra de Dios. El profeta dice: porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Vemos entonces que las misiones está arraigada desde ya en el Antiguo Testamento, cuando Dios expresa claramente, de manera explícita, que todo el mundo le conozca y que por medio de Jesucristo todos sean bendecidos, todos los habitantes de la tierra. Los profetas menores. Joel profetiza que el Espíritu será derramado sobre toda carne, en el capítulo 2, verso 28. Jonás fue enviado a los paganos de Nínive. Un mensaje que queda claro en la experiencia de Jonás es que el Evangelio no es propiedad exclusiva de los israelitas. Al contrario, Dios manda a Jonás ir a otro pueblo con su palabra. El último profeta del Antiguo Testamento escribe: porque desde donde el sol nace, Malaquías, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Hermosísimo pasaje es este, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, el nombre del Señor. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque es grande mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero sin embargo, esto aún no se cumple porque son 2.000 millones de personas que no han escuchado ni una sola vez el nombre de Jesucristo. Queda claro entonces el mensaje del Antiguo Testamento. Dios quiere que todas las naciones, todos los pueblos, todos los hombres vengan a su conocimiento. Es la voluntad del Señor que llevemos el Evangelio, las buenas nuevas, a todo el mundo, y no solamente los pueblos latinoamericanos y asiáticos y africanos se reserven el Evangelio. Ahora es responsabilidad de estos continentes propagar el Evangelio a todo el mundo, establecer iglesias autóctonas, autofinanciadas, autopropagadoras, que sean relevantes, significativas, que sean apreciadas por las culturas donde se establecen estas iglesias. Porque la voluntad de Dios es que su nombre sea glorificado por todo el mundo. Y esa es responsabilidad nuestra de llevarlo a cabo y de fomentarlo. Eso habla el Antiguo Testamento con respecto a las misiones mundiales. Nos trasladamos ahora al Nuevo Testamento. La voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, y lo deja evidenciado claramente, que su nombre, el nombre de Dios, sea glorificado por todo el mundo. Jesucristo, el misionero divino. Jesús es el misionero. Quizás la prueba más convincente de que Dios tiene un corazón misionero es el hecho de mandar a su propio Hijo al mundo. Dios tuvo un solo Hijo y lo hizo misionero. Señaló Stott, un misionero
en África. Cristo es el misionero por excelencia. Y lo más significativo, por su muerte en la cruz, Él es nuestro único Salvador. La iglesia es una iglesia misionera. Porque el fundamento, el origen, el presupuesto de la iglesia, Jesucristo, es misionero. Él es el misionero por excelencia. Vino a este mundo. Fue enviado por el Padre. Y Él nos envió a nosotros al mundo para continuar su obra que Él comenzó aquí en la tierra. Una iglesia que comprende su naturaleza es una iglesia esencialmente, inherentemente misionera. Una iglesia que no es misionera, que no comparte el Evangelio en otras culturas de la tierra, es una iglesia que no ha comprendido su esencia, ni ha comprendido tampoco quién es Jesús de Nazaret. Él es el misionero por excelencia, el enviado de Dios, el que vino al mundo, se encarnó en el mundo, adoptó una cultura y predicó en esa cultura y estableció una iglesia. Esa es la tarea que cada iglesia en el mundo y la tierra debe continuar y debe llevar a cabo. Todas las iglesias son responsables de las misiones del mundo. Todas las iglesias deben orar por las misiones del mundo. Todas las iglesias deben fomentar las misiones mundiales. Todas las iglesias deben contribuir económicamente y contribuir con miembros y con sus feligreses o con sus jóvenes, con sus adultos, con sus familias a las misiones del mundo. Ofrendar misioneros al mundo, porque la iglesia es eminentemente misionera. Somos misioneros por excelencia, somos misioneros por inherentemente misioneros. Préstame tu teléfono. Préstame tu teléfono, te dije.